Millonario viudo, se disfrazó de pobre para poner a prueba a su novia y a sus trillizos, hasta que la mesera hizo algo que conmovió a todos. El café de la Roma Norte olía a pan dulce quemado y a sueños aplazados. Rocío Medina llevaba 12 horas en pie, los pies hinchados dentro de unos tenis que ya no eran blancos, y el delantal rojo manchado de café que nunca salía del todo. Eran las 9 de la noche de un martes cualquiera, y la ciudad afuera rugía con ese ruido particular del DF que nunca te deja pensar del todo bien. ¿Me traes otro americano, güerita?, gritó don Paco desde la mesa del fondo, donde siempre se sentaba a leer el mismo periódico arrugado. «Ahorita se lo llevo». «Don Paco», respondió Rocío, limpiándose las manos en el delantal mientras equilibraba 3 platos en el brazo izquierdo. Tenía 28 años, pero cuando llegaba a su departamento de la colonia Doctores, después del turno doble, se sentía de 50. Su papá, don Guillermo, la esperaba siempre despierto, aunque le hubiera dicho 1000 veces que se durmiera, con esa tos seca que sonaba cada vez más como advertencia. Los medicamentos para el corazón no eran baratos, y la operación que necesitaba, bueno, esa ni siquiera entraba en la conversación. Pero Rocío había aprendido algo desde que su mamá murió cuando ella tenía 12. La dignidad no es tener mucho, es mantenerte en pie cuando todo se cae, y ella seguía en pie, apenas, pero en pie. Fue entonces cuando vio al niño. Tendría unos 5 años, parado junto a la puerta de vidrio, con los ojos llenos de lágrimas y un osito de peluche apretado contra el pecho. Rocío dejó los platos sobre la barra, se limpió las manos otra vez y se acercó, agachándose hasta quedar a la altura del pequeño. «¿Qué pasó, campeón?», le preguntó con esa voz suave que reservaba para las cosas frágiles. «No encuentro a mi mamá», sollozó el niño, y el labio inferior le temblaba de una forma que a Rocío le rompió algo por dentro. «Tranquilo, ahorita la encontramos. ¿Cómo se llama tu mamá?». Tardó 20 minutos en reunir al niño con su madre, que había salido corriendo a la farmacia de la esquina. La señora lloró de alivio, abrazó a Rocío como si fuera su propia hermana y se fue prometiendo volver a dejar propina. Rocío sabía que no volvería. La gente nunca volvía, pero no importaba. Lo que no sabía era que alguien la había estado observando. Ignacio Villarreal llevaba media hora sentado en la mesa junto a la ventana, fingiendo leer un libro que no entendía. Tenía 35 años, bolsas bajo los ojos que ningún dermatólogo podía arreglar, y 3 bebés en casa que lloraban en turnos perfectamente sincronizados para que él nunca durmiera. Elena llevaba 2 años muerta, y él seguía esperando despertar de la pesadilla, pero no despertaba. Y los trigémeos, Valentina, Emiliano y Tomás, necesitaban más de lo que él podía dar solo. Había contratado 4 nanas en 6 meses. Todas renunciaron, una porque los bebés eran muy demandantes, otra porque la casa era muy grande y se sentía sola. La tercera porque Verónica, su prometida, le hizo la vida imposible. La cuarta simplemente dejó de llegar. Y entonces vio a Rocío con ese niño. La forma en que se arrodilló sin pensarlo, la paciencia en su voz, la manera en que no soltó al pequeño hasta que su mamá llegó. Cuando Rocío regresó a la barra, Ignacio ya estaba ahí esperándola. «Disculpa», dijo él con esa voz ronca de quien ha llorado demasiado en privado. «¿Tienes un minuto?». Rocío lo miró de arriba abajo. Jeans desgastados, chamarra de mezclilla simple, barba de 3 días. No parecía de los que dejaban propina. «Claro, ¿qué se le ofrece?». «Necesito ayuda», soltó Ignacio, y había algo tan crudo en esas 3 palabras que Rocío dejó de pensar en el café que se enfriaba en la cafetera. «Tengo 3 bebés, trigémeos, 8 meses. Mi esposa murió hace 2 años y yo…». Se pasó la mano por la cara. «No sé qué estoy haciendo. Ninguna niñera se queda. Y te vi con ese niño y pensé, no sé,
Pensé que tal vez... ¿Me está ofreciendo trabajo?, preguntó Rocío, directa como siempre. Sí, te pagaría. Ignacio tragó saliva recordando el papel que había decidido interpretar. Mira, no te voy a mentir, las cosas están difíciles. El negocio que tenía con mi esposa se vino abajo después de que ella murió. Estoy viviendo de ahorros, pero puedo pagarte 3,000 a la semana y tendrías comida y un lugar donde quedarte si necesitas. Sé que no es mucho, pero 3,000 pesos a la semana. Rocío hacía las cuentas mentalmente, con eso y lo del café. Tal vez juntaba para los medicamentos del mes. Tal vez incluso sobraba algo. ¿A qué hora empiezo?, preguntó. Ignacio parpadeó, sorprendido. ¿En serio? ¿Ni siquiera quieres pensarlo? Los bebés no esperan, dijo Rocío, encogiéndose de hombros. Y yo tampoco puedo darme ese lujo. Al día siguiente, Rocío tocó el timbre de una casa en Polanco que le pareció demasiado grande para un hombre quebrado. Ignacio abrió con ojeras más profundas que la noche anterior y un bebé llorando en cada brazo. «Llegas justo a tiempo», dijo, y había gratitud real en su voz. «Valentina no ha parado de llorar en 2 horas. Tomás escupió toda la leche y Emiliano... Bueno, creo que Emiliano está enojado con la vida en general». Rocío entró, dejó su mochila en el sillón y extendió los brazos. «Démelos». Los siguientes 30 minutos fueron un milagro silencioso. Rocío revisó pañales, calentó leche con las manos para probar la temperatura y los acomodó a los 3 en el sofá en una posición que parecía imposible, pero funcionó. Valentina dejó de llorar primero, luego Tomás. Finalmente, Emiliano soltó un suspiro diminuto y cerró los ojos. Ignacio la observaba desde la puerta de la cocina, incrédulo. «¿Cómo no es magia?», dijo Rocío en voz baja, sin quitar los ojos de los bebés. «Es prestar atención. Valentina tenía frío en los pies, Tomás tenía gases y Emiliano solo quería que alguien lo mirara de verdad». Fue en ese momento que Verónica Montoya entró por la puerta principal, alta, impecable, con un traje sastre color marfil que probablemente costaba más que 3 meses del sueldo de Rocío. Su perfume llegó antes que ella. Algo francés, algo caro, y sus tacones resonaron contra el mármol como sentencia. «Ignacio, amor, traje los papeles que me pediste del...». Se detuvo al ver a Rocío en el sofá con los bebés. «¿Y esta quién es?». «Verónica. Ella es Rocío, la nueva niñera». Verónica la evaluó de arriba abajo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Ah, qué bien, otra». Se acercó a Ignacio y le dio un beso en la mejilla, marcando territorio. «Espero que esta sí dure, mi amor. Ya van 4 en 6 meses. 5, corrigió Ignacio en voz baja. «Lo que sea». Verónica se volteó hacia Rocío. «Una cosa, Rocío, ¿verdad? Los bebés tienen horarios. Ignacio te los va a dar. Y por favor, no les cantes esas canciones corrientes que les cantaba la otra. Esto es una casa decente». Rocío apretó los labios, pero no dijo nada. Solo asintió. Verónica sonrió, satisfecha, y se volvió hacia Ignacio. «Amor, ¿nos vamos? Tenemos esa reunión con el abogado a las 3. Cuando se fueron, dejando a Rocío sola con 3 bebés dormidos y un silencio que pesaba, ella sacó de su mochila un cuaderno viejo y arrugado. En la primera página, con letra pequeña y cuidadosa, escribió: «Primer día, Verónica Montoya. Recordar, no confiar». No sabía por qué lo escribió. Solo sabía que algo en esa mujer olía mal. Y Rocío había aprendido desde muy niña a confiar en su nariz. La rutina con los trigemios resultó ser más dulce de lo que Rocío esperaba y más agotadora de lo que cualquiera hubiera imaginado. Se despertaba a las 5 de la mañana antes de que el primer llanto rasgara el silencio de la casa. Calentaba 3 biberones al mismo tiempo, 1 en el microondas, 2 en baño María. Verificaba temperaturas con la muñeca y los tenía listos antes de que Valentina abriera los ojos.
Para las 6 ya había cambiado 6 pañales. Para las 7 los 3 estaban bañados, vestidos y oliendo a esa mezcla de talco y leche tibia que a Rocío le parecía el mejor perfume del mundo. Ignacio la observaba desde la puerta de su habitación, desconcertado. «¿Cómo le haces?», preguntó una mañana, con la camisa mal abotonada y el cabello revuelto. «Cuando yo lo intento, parece zona de guerra». Rocío sonrió sin voltear, meciendo a Tomás contra su pecho. «Usted piensa demasiado, los bebés sienten cuando uno está nervioso. Yo no estoy nervioso». «Sí lo está», dijo ella, suave pero firme. «Huelen su miedo». Ignacio soltó una risa corta, amarga. «Sí, bueno, tengo razones para tener miedo». Rocío no preguntó cuáles. Había aprendido que la gente contaba sus historias cuando estaba lista, no cuando tú querías escucharlas, pero con Verónica no había dulzura, solo espinas. La prometida de Ignacio llegaba siempre cerca del mediodía, cuando los bebés dormían su primera siesta larga y la casa se llenaba de ese silencio espeso que solo las casas grandes conocen. Entraba con su perfume caro y sus tacones ruidosos. Besaba a Ignacio en la mejilla como quien cumple un trámite. Y luego se volteaba hacia Rocío. «Los biberones están muy calientes», decía un día. «Están tibios, señora». «Los probé». «No me digas, señora». «Suena a vieja». Verónica revisaba su teléfono sin mirarla. «Y otra cosa, esa canción que les cantas. Es muy corriente. ¿No conoces algo más?» Refinado, Rocío apretaba los dientes y no decía nada. O peor, «Rocío, ¿no crees que Tomás está muy gordo? Tal vez deberías darle menos leche. Tiene 8 meses, señ. Verónica, está en su peso». «Pues a mí se me hace panzón», se encogía de hombros. «Pero tú sabrás, eres la experta, ¿no?» El veneno siempre venía envuelto en sonrisas, siempre con Ignacio cerca. Para que él no viera la verdadera cara, Rocío lo anotaba todo en su cuaderno, aunque no sabía bien para qué. Día 5, B. Dijo que Tomás está gordo. Tomás está perfecto. Día 8, B. Gritó porque Emiliano lloró durante su llamada de trabajo. Dijo que esto es insoportable. Día 12. B preguntó si realmente era necesario tener 3 bebés en la casa, como si fuera opcional. Pero la noche del día 15 fue diferente. Rocío había acostado a los trigémeos a las 8, como siempre. Les había cantado la canción que su mamá le cantaba de niña, esa que hablaba de la luna y las estrellas que cuidan a los niños dormidos. Y los 3 se habían quedado quietos, respirando suave, con los puñitos cerrados. Eran las 11 cuando Rocío bajó a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba oscura, silenciosa. Ignacio había salido con Verónica a resolver unos pendientes, y no regresarían hasta tarde. Al pasar junto a la habitación de los bebés, algo la hizo detenerse. La puerta estaba entreabierta, siempre la dejaba cerrada. Entró despacio, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. La luz de la luna entraba por la ventana, dibujando sombras sobre las 3 cunas. Todo parecía normal. Los bebés dormían, pero algo no estaba bien. Se acercó a la cuna de Tomás y pasó la mano por debajo del colchón, buscando no sabía qué. Sus dedos tocaron algo frío, duro. Lo sacó, un frasco pequeño, pastillas, sin etiqueta de farmacia. Solo un papel pegado con cinta adhesiva, letra perfecta, elegante. Usar cuando lloren demasiado, nadie aguanta ese ruido toda la noche. Las manos de Rocío temblaron. Reconocía ese tipo de pastillas. Su tía Lucía había perdido a su bebé por una sobredosis accidental de calmantes infantiles. El doctor dijo que con bebés tan pequeños, la línea entre calmarlos y otra cosa era muy delgada, demasiado delgada. Rocío guardó el frasco en el bolsillo de su pants y salió de la habitación. En la cocina, buscó una bolsa de pan vieja, metió el frasco adentro.
y lo escondió detrás de las latas de frijoles en la alacena más alta. Luego sacó su celular, con la pantalla rota desde hacía 6 meses, y fotografió el papel pegado en el frasco. La letra era inconfundible, la misma del recordatorio que Verónica le había dejado esa mañana sobre no olvidar comprar pañales. Rocío volvió a su cuaderno. Esta vez escribió con más fuerza. Día 15. Encontré frasco de calmantes escondido bajo colchón de Tomás. Nota de Bube. Guardé evidencia. No sé qué hacer. No durmió esa noche. Se quedó sentada en el sillón junto a las cunas, vigilando. Cada vez que uno de los bebés se movía, ella estaba ahí. Cada respiración, cada suspiro, lo escuchaba todo. Cuando Ignacio llegó a las 2 de la mañana, encontró a Rocío despierta. ¿Pasó algo?, preguntó él, con la preocupación grabada en la cara. Rocío casi se lo dice. Las palabras estaban ahí, en la punta de la lengua. Su prometida quiere drogar a sus hijos. Pero algo la detuvo. ¿Y si no le creía? ¿Y si pensaba que estaba loca, celosa, inventando cosas? Ya iba la quinta niñera. Tal vez él pensaría que ella también estaba buscando excusas para irse. Y peor, ¿y si le creía pero no hacía nada? ¿Y si estaba tan enamorado de Verónica que encontraba una forma de justificarlo? No, mintió Rocío. Todo bien, solo no podía dormir. Ignacio asintió, demasiado cansado para insistir, y se fue a su habitación. Rocío volvió a las cunas y se quedó ahí, vigilante, hasta que el sol salió. Los días siguientes fueron más tensos. Verónica notaba algo diferente en Rocío, una rigidez nueva, una forma de mirarla que no estaba antes. ¿Te pasa algo, Rocío?, preguntó una tarde, con esa sonrisa de gato que ya no engañaba a nadie. Te ves tensa. Estoy bien. Verónica se acercó más. ¿Sabes? Ignacio me comentó que te quedas despierta todas las noches. Eso no es normal. ¿Estás bien de la cabeza? Rocío la miró directo a los ojos. Perfectamente bien, porque si necesitas descansar está bien. Todos necesitamos descanso, hasta las empleadas. La sonrisa se amplió. Tal vez deberías tomar algo para dormir. Yo tengo unas pastillas buenísimas, te las puedo prestar. El silencio que siguió fue denso como niebla. No, gracias, dijo Rocío finalmente. Duermo perfecto. Esa noche, Rocío agregó otra línea a su cuaderno. Día 19, Upe me ofreció pastillas para dormir, insistió, dijo que parecía que necesitaba descansar. Creo que sabe que encontré el frasco. Y luego, con letra más pequeña, casi un susurro en papel, tengo miedo. Pero el miedo no la detuvo. Al día siguiente, mientras Verónica e Ignacio salían a firmar unos papeles, Rocío revisó el estudio. Necesitaba entender qué estaba pasando. ¿Por qué un hombre supuestamente quebrado vivía en una casa así? ¿Por qué Verónica estaba tan desesperada por controlar todo? Encontró un folder en el tercer cajón del escritorio, adentro, un contrato matrimonial, y en la última página, un sello notarial que a Rocío le pareció raro, demasiado perfecto, demasiado nuevo para un documento que supuestamente tenía 3 meses. Tomó una foto con su celular. No sabía qué significaba, no sabía si importaba, pero lo guardó de todas formas. Porque Rocío había aprendido algo en sus 28 años de vida. Cuando algo huele mal, normalmente está podrido, y esa casa, por más grande y bonita que fuera, empezaba a apestar. La llamada llegó un martes a las 6 de la mañana, cuando Rocío estaba preparando el primer biberón del día. El teléfono vibró contra la mesa de la cocina con esa insistencia que solo traen las malas noticias. Bueno, Rocío, mija, era doña Lupita, la vecina de su papá. Tu papá está en el hospital. Se desmayó esta madrugada. Yo llamé a la ambulancia. El biberón se le resbaló de las manos. La leche tibia se derramó sobre el piso de mármol. Pero Rocío,
No se movió. ¿Qué hospital? El general, mi hija. Los doctores dicen que necesita una operación del corazón, que ya no se puede esperar más. Rocío cerró los ojos. Ya sabía cuánto costaba esa operación. 45,000 pesos. Había estado ahorrando durante 2 años y apenas llevaba 8,000. Voy para allá. Me espera, mija. Los doctores dijeron que... Doña Lupita bajó la voz. Que si no se opera en las próximas 2 semanas, puede ser que... No terminó la frase. No hacía falta. Rocío colgó y se quedó mirando el charco de leche en el piso. Detrás de ella, Valentina comenzó a llorar. Luego Tomás, finalmente Emiliano, como si los 3 hubieran sentido que algo se había roto. Ignacio bajó las escaleras media hora después, con el cabello revuelto y la camisa de ayer. ¿Qué pasó? ¿Por qué están llorando? Rocío estaba sentada en el piso, con los 3 bebés en sus brazos, meciéndolos aunque ninguno se calmaba. Tenía los ojos secos pero rojos, como si hubiera llorado todo lo que tenía y ya no le quedara nada. Mi papá está en el hospital, dijo sin mirarlo. Necesita una operación de emergencia. ¿Qué necesitas? Dinero. Rocío levantó la vista por un momento, consideró decir que sí, pero el orgullo, ese orgullo estúpido que había heredado de su madre, le cerró la boca. No, solo necesito un día libre para ir a verlo. Toma lo que necesites, los días que sean necesarios. Con uno basta. Esa tarde, en el Hospital General, Rocío se sentó junto a la cama de su padre. Don Guillermo parecía más pequeño de lo que recordaba, más frágil, conectado a máquinas que pitaban con un ritmo que sonaba demasiado a despedida. «Mija», susurró él con la voz rasposa, «no gastes tu dinero en esto, ya estoy viejo. No diga tonterías, papá. Es en serio, ese dinero es para ti, para que estudies, para que tengas algo mejor, papá. Prométeme que no vas a hacer ninguna tontería». Le apretó la mano con más fuerza de la que parecía tener. «Prométemelo». Rocío prometió, pero ambos sabían que era mentira. Al día siguiente, cuando volvió a la casa de Polanco, Verónica la estaba esperando en la sala, sola, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Rocío, qué bueno que llegas. Quiero hablar contigo. Tengo que atender a los bebés. Los bebés están dormidos. Siéntate». No era una sugerencia. Rocío se sentó en la orilla del sillón, con la espalda recta, lista para salir corriendo si era necesario. Verónica cruzó las piernas y sacó un sobre de su bolsa Prada. «Me enteré de lo de tu papá, qué terrible». No sonaba terrible, sonaba calculador. «Las operaciones del corazón son carísimas, ¿verdad?» «Sí, 45,000 pesos, ¿no? Es mucho dinero». Rocío no preguntó cómo lo sabía, la respuesta era obvia. Verónica era de esas personas que averiguaban todo sobre todos. «Puedo ofrecerte una solución». Verónica puso el sobre la mesa de centro. «Aquí hay 50,000 pesos, más que suficiente para la operación de tu papá y para que sobre un poco». Rocío miró el sobre como si fuera una serpiente. «¿A cambio de qué?» «Ah, qué lista eres». Verónica sonrió. «A cambio de nada grave, solo discreción». «¿Discreción sobre qué?» «Sobre ciertas cosas que tal vez hayas visto o encontrado». Los ojos de Verónica se volvieron más duros. «A veces las empleadas ven cosas que no les corresponden y a veces esas empleadas hablan de más. Yo solo quiero asegurarme de que tú no seas de esas». El silencio se extendió entre ellas como un abismo. «No», dijo Rocío finalmente. «No, no acepto su dinero». Verónica se inclinó hacia adelante y toda pretensión de amabilidad desapareció de su rostro. «No seas tonta, Rocío. Tu papá se está muriendo. ¿De verdad vas a dejar que se muera por orgullo? Mi papá me enseñó que hay cosas más importantes que el dinero». «¿Cómo qué?» «La dignidad». Verónica soltó una risa seca. «La dignidad no paga hospitales, querida. La dignidad no salva vidas». «Tal vez no». Rocío se puso de pie. «Pero dormir tranquila tampoco tiene precio». Verónica también se levantó y su voz se volvió hielo puro.
Estás cometiendo un error. No sería el primero. Esa noche, Rocío no pudo dormir, no por los bebés, que durmieron toda la noche como angelitos, sino porque sabía que había cruzado una línea, y Verónica no era de las que perdonaban. Buscó trabajos extra, turnos en restaurantes de madrugada, limpieza de oficinas los fines de semana, lo que fuera, pero nadie pagaba lo suficiente y el tiempo se agotaba. Los días siguientes fueron un infierno sutil. Verónica no volvió a mencionar el dinero, pero tampoco hacía falta. Su presencia era suficiente amenaza. «Rocío, ¿te fijaste que Valentina tiene un moretón en el brazo?», dijo una tarde frente a Ignacio. «Yo no quiero acusar, pero se lo hizo sola cuando se volteó en la cuna», explicó Rocío, manteniendo la calma. «Tiene 8 meses, ya se voltea sola». «Claro, claro». Verónica sonrió. Solo decía otro día. «Ignacio, amor, ¿no crees que Rocío se ve muy cansada? A lo mejor está trabajando demasiado, o a lo mejor...» Pausa calculada. «Tiene otros problemas personales». «Rocío está bien», dijo Ignacio, pero la duda ya estaba plantada. Y luego la gota que derramó el vaso. «¿Ya vieron que falta dinero de la caja chica?», preguntó Verónica en la cena, con inocencia fingida. «Como 100 pesos. No es mucho, pero es raro, ¿no?». Rocío apretó los puños bajo la mesa. No había ninguna caja chica, nunca la había visto, pero no dijo nada. Sabía que cualquier cosa que dijera sonaría a excusa. Esa noche revisó su cuaderno. Las anotaciones se habían multiplicado. Frases susurradas, comportamientos extraños, la forma en que Verónica miraba a los bebés, como si fueran obstáculos, no personas, y entonces vio algo que le heló la sangre. En una de las fotos que había tomado del contrato matrimonial, alcanzaba a verse un sello notarial. Rocío no era experta, pero algo en ese sello se veía, falso, demasiado limpio, demasiado nuevo. Buscó en internet cómo identificar sellos notariales falsos en México. Pasó 3 horas leyendo, comparando, verificando, y entonces lo supo. El sello era falso, el contrato era falso, todo era falso. Pero ¿por qué? ¿Por qué Verónica falsificaría un contrato matrimonial con un hombre que supuestamente estaba quebrado, a menos que Ignacio no estuviera quebrado? Rocío cerró la laptop y miró hacia el techo. Las piezas empezaban a encajar y el cuadro que formaban era aterrador. Sacó su cuaderno y escribió con letra temblorosa. Día 31. El sello del contrato es falso. Verónica miente sobre algo grande. Ignacio miente sobre algo más grande. Los bebés están en peligro y yo no sé cómo salvarlos sin pruebas. Cerró el cuaderno y lo escondió dentro de su almohada. Afuera, la ciudad seguía su ruido interminable. Adentro, el silencio era tan denso que dolía respirar. Y Rocío supo, con esa certeza terrible que te llega a las 3 de la mañana, que las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor. El domingo por la mañana, Rocío tomó el metro hasta Coyoacán con la dirección del notario apuntada en un papel arrugado. Tenía 4 horas libres. Ignacio había insistido en que descansara y las iba a usar bien. La dirección llevaba a un edificio viejo en una calle lateral, de esas que huelen a humedad y a papeles viejos. Rocío subió 3 pisos por unas escaleras que crujían, buscando la oficina 304. La encontró, o más bien, encontró donde debería estar. La puerta estaba cerrada con candado. El vidrio, sucio y pegado con cinta adhesiva, un letrero desteñido: «Se renta». Rocío tocó en la oficina de al lado. Un contador gordo con lentes gruesos abrió. «Disculpe, ¿sabe qué pasó con el notario de al lado?». El contador resopló. «¿Notario? ¿Ahí nunca ha habido ningún notario?». «Señorita, esa oficina lleva vacía como 6 meses. Antes era de un dentista».
Rocío sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Está seguro? Completamente. Yo llevo 10 años aquí. Se rascó la panza. ¿Por qué? Alguien le dijo que había un notario aquí. No importa, gracias. Bajó las escaleras casi corriendo, con el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía el pecho. Un notario falso, una oficina fantasma, un contrato con sello fraudulento. Verónica no solo estaba mintiendo, estaba cometiendo un delito. Pero ¿por qué en el metro de regreso Rocío no podía dejar de darle vueltas al asunto si Ignacio realmente estaba quebrado? ¿Qué ganaba Verónica con un contrato falso? ¿Con qué se iba a quedar? Con deudas. No tenía sentido, a menos que Ignacio no estuviera quebrado. A menos que todo fuera una mentira, llegó a la casa de Polanco con más preguntas que respuestas. Ignacio estaba en el jardín con los trigemios, intentando que Emiliano gateara sobre el pasto. Valentina reía desde su carriola y Tomás mordía un juguete de plástico con concentración absoluta. ¿Cómo te fue?, preguntó Ignacio sin voltear a verla. Bien, mintió Rocío. Fui a ver a mi papá. ¿Cómo está? Estable. Ignacio asintió. Hubo un silencio largo. Luego, Rocío, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué te quedas? Volteó a verla entonces, con esos ojos cansados que parecían buscar algo. Las otras niñeras se fueron. Todas tenían sus razones, pero tú te quedas, aunque Verónica te hace la vida imposible, aunque el sueldo no es gran cosa. ¿Por qué? Rocío miró a los 3 bebés. Valentina la estaba observando con esos ojos enormes que parecían entenderlo todo. Porque ellos me necesitan, dijo simplemente. Y yo necesito creer que todavía hay cosas en este mundo que valen la pena proteger. Ignacio se quedó callado cuando habló de nuevo. Su voz sonaba diferente, más suave, más real. Elena decía algo parecido. Decía que los bebés eran lo único puro que quedaba en el mundo. Era la primera vez que Ignacio mencionaba a su esposa directamente. Rocío no supo qué decir, así que no dijo nada. Solo se sentó junto a él en el pasto y tomó a Valentina en brazos. ¿Cómo murió?, preguntó finalmente, sin saber si tenía derecho a preguntar. Accidente de coche. La voz de Ignacio se quebró ligeramente. Iba sola. Llovía. El coche se salió de la carretera cerca de Toluca. Los bomberos dijeron que murió en el impacto, que no sufrió. Lo siento, yo también. Ignacio se pasó la mano por la cara. Todos los días me disculpo con ella, por no haber estado ahí, por no haberla salvado, por criar a nuestros hijos solo y probablemente hacerlo todo mal. No lo está haciendo mal, ¿tú crees? La miró con algo parecido a desesperación. Porque a veces siento que todo lo que toco se rompe. Rocío quiso decirle muchas cosas. Quiso decirle que su prometida era una mentirosa, que el contrato era falso, que algo muy oscuro estaba pasando bajo su nariz. Pero no tenía pruebas suficientes. Y algo en la forma en que Ignacio miraba hacia la casa, donde Verónica estaba trabajando en su laptop, le dijo que él no estaba listo para escucharlo. Todavía no. Esa noche, cuando Verónica e Ignacio salieron a cenar, Rocío hizo algo que sabía que estaba mal, pero que necesitaba hacer. Entró al estudio, revisó cada cajón, cada folder, cada papel suelto, buscaba algo, lo que fuera, que confirmara sus sospechas, y lo encontró en el fondo del segundo cajón, bajo unos documentos viejos de impuestos. Había un sobre manila dentro, transferencias bancarias, todas de la cuenta de Verónica a una cuenta con el nombre Rodolfo Santana, consultoría legal. Rocío fotografió cada página con manos temblorosas. Había al menos 20 transferencias en los últimos 4 meses. Algunas por 5,000 pesos, otras por 10,000.
La más reciente de hace 2 semanas, 15.000 pesos con la nota Adelanto Trámite DIF, Desarrollo Integral de la Familia, la institución que se encargaba de menores en situación vulnerable. Rocío sintió que se le revolvía el estómago. Guardó todo exactamente como lo encontró y salió del estudio con las piernas temblando, en su habitación. Agregó las fotos a su carpeta de evidencias. Ya tenía el frasco de calmantes con la nota de Verónica, la foto del contrato con el sello falso, la evidencia de la oficina fantasma del notario, las transferencias bancarias al tal Rodolfo Santana. Pero todavía le faltaba la pieza más importante. ¿Qué tramitaba Verónica en el DIF? La respuesta llegó 3 días después, de la forma más terrible. Rocío estaba limpiando la sala cuando escuchó a Verónica hablando por teléfono en el jardín. Su voz, normalmente controlada, sonaba ansiosa. Rocío se acercó a la ventana, escondida detrás de la cortina. Sí, lo entiendo, Rodolfo, pero necesitamos acelerar el proceso. Pausa. No, él no sospecha nada. Sigue pensando que estamos en la ruina. Otra pausa, más larga. Mira, si él continúa pobre, es más fácil. Un padre viudo sin recursos. 3 bebés que no puede mantener. El DIF lo va a resolver rápido. Los niños van a familias adecuadas. Yo me quedo con el sobrenombre y lo que quede del patrimonio. Risa seca. Herencia. La herencia está limpia si los bebés no están en el cuadro legal. Tú te encargas de esa parte, ¿no? Rocío se tapó la boca para no gritar. Verónica quería quitarle los bebés a Ignacio, usar su supuesta pobreza contra él, enviarlos al sistema y quedarse con... ¿Con qué? Entonces todo hizo clic. Ignacio no estaba quebrado. Nunca lo había estado. Era una prueba, un test, y Verónica había fallado sin saberlo, pero ahora la prueba se había vuelto peligrosa, porque Verónica creía que había algo que heredar, y estaba dispuesta a eliminar a 3 bebés inocentes para conseguirlo. Rocío salió de la sala antes de que Verónica terminara la llamada, subió a su cuarto, cerró la puerta con seguro y se dejó caer contra la pared. Tenía que decírselo a Ignacio, tenía que mostrarle las pruebas, pero ¿cómo? ¿Cómo le dices a alguien que la mujer que ama quiere destruir a sus hijos? Abrió su cuaderno y escribió con letra casi ilegible, día 38, escuché a V al teléfono, planea que el DIF se lleve a los bebés, dice que el patrimonio queda limpio sin ellos en el cuadro legal. No entiendo todo, pero sé que es malo. Muy malo. Tengo que hablar con Ignacio, pero tengo miedo de que no me crea, o peor, que me crea y no haga nada. Cerró el cuaderno. Afuera, escuchó la risa de Verónica. Sonaba como vidrio rompiéndose, y Rocío supo que el tiempo se le estaba acabando. Rocío pasó los siguientes 3 días en un estado de alerta constante. Cada vez que Verónica entraba a una habitación, ella encontraba una excusa para estar cerca. Cada llamada telefónica, cada conversación susurrada, era una oportunidad para recoger más piezas del rompecabezas. Pero Verónica se había vuelto más cuidadosa. Salía al jardín para hablar por teléfono, cerraba puertas, bajaba la voz. Hasta que llegó el jueves por la noche, Ignacio había salido a comprar pañales, algo que insistió en hacer solo, como si necesitara respirar fuera de esa casa. Y Verónica se quedó trabajando en su laptop en la sala. O eso dijo. Rocío estaba en la cocina preparando las papillas de los bebés para el día siguiente cuando escuchó pasos en el piso de arriba. Verónica subiendo las escaleras, la puerta del estudio cerrándose. Y luego, su voz, no tan baja como creía. Rocío dejó el cuchillo sobre la tabla de picar y se acercó al pie de la escalera. Desde ahí, si prestabas atención, podías escuchar todo. Las paredes de esa casa elegante no eran tan gruesas como parecían. Rodolfo, ya te dije que necesito que lo aceleres. La voz de Verónica sonaba tensa, impaciente. No,
No podemos esperar 3 meses más. Esto tiene que resolverse ya. Silencio. Rocío subió 3 escalones más, conteniendo la respiración. Mira, es simple. Mientras él siga creyendo que está en la ruina, podemos manejarlo. Pero si en algún momento decide recuperarse mágicamente, risa amarga, ahí se nos complica todo. Rocío llegó al pasillo del segundo piso. La puerta del estudio estaba entreabierta, apenas una rendija. Suficiente. El DIF ya tiene el expediente que preparamos. No, padre viudo, recursos insuficientes, 3 menores en situación vulnerable. Pausa. Sí, ya sé que técnicamente no es cierto, Rodolfo, pero nadie va a verificar. La casa está a nombre de un fideicomiso que él ni siquiera sabe que existe. En papel. Está quebrado. Y eso es lo que cuenta. Rocío se pegó a la pared con el corazón latiendo tan fuerte que temía que Verónica lo escuchara. Una vez que los niños estén fuera del cuadro legal, me caso con él, espero 6 meses y solicito la disolución. La herencia de Elena está en un testamento que favorece a los hijos, pero si los hijos no están bajo su custodia. Otra pausa, más larga. Exacto. Yo, como esposa legal, tengo derechos sobre el patrimonio restante. No todo, obvio, pero suficiente para que valga la pena. Rocío apretó los puños. Cada palabra era un puñal. Los bebés... La voz de Verónica se volvió más fría. Los bebés van a estar mejor en familias que realmente los quieran. Ignacio es un desastre emocional. Apenas puede cuidarse a sí mismo. Les estoy haciendo un favor. La mentira era tan descarada, tan perfectamente envuelta en justificación moral, que a Rocío le dieron ganas de vomitar. Sí, ya sé que hay una niñera nueva. Verónica soltó un suspiro exasperado. Esa tal Rocío es un problema. Está demasiado apegada a los niños. Y creo que sospecha algo. La caché revisando papeles el otro día. El aire se le atoró en los pulmones a Rocío. ¿Cuándo? ¿Cómo? No te preocupes, ya tengo un plan para ella también. La sonrisa era audible en la voz de Verónica. Si sigue siendo un estorbo, la quitamos del camino. Es fácil hacer que una empleada parezca inestable, obsesionada, peligrosa, incluso unas acusaciones bien colocadas, tal vez algo plantado en su cuarto. Y adiós, Rocío. Rocío sintió que las piernas le temblaban. Tenía que moverse. Tenía que salir de ahí antes de que Verónica colgara y la encontrara espiando. Pero entonces Verónica dijo algo que la clavó en el piso. Elena... Risa seca, casi cruel. Elena fue una idiota. Si hubiera firmado los papeles del fideicomiso cuando Ignacio se lo pidió, nada de esto sería necesario, pero no. Ella tenía que ser cuidadosa con el patrimonio de sus hijos. Pausa. ¿Qué si siento culpa? Por favor, Rodolfo. Elena está muerta. Yo estoy viva. Y los vivos heredamos lo que los muertos no supieron proteger. Algo en esas palabras sonó extraño. Rocío no supo qué, pero lo sintió, como una nota falsa en una canción. Sí, ya sé que el accidente fue hace 2 años. Ya superé eso. Ok, ahora solo quiero terminar con este circo y cobrar lo que me corresponde. Otra pausa. Rodolfo, te estoy pagando precisamente para que no me des sermones. Haz tu trabajo y déjame hacer el mío. Silencio. Luego, el sonido de la silla moviéndose. Verónica se estaba levantando. Rocío corrió de regreso a las escaleras. Bajó 2 pisos casi volando. Y llegó a la cocina justo cuando escuchó la puerta del estudio abrirse arriba. Agarró el cuchillo que había dejado y siguió picando zanahorias como si nada, aunque las manos le temblaban tanto que casi se corta. Verónica bajó 2 minutos después, con su laptop bajo el brazo y esa sonrisa perfecta pegada en la cara. ¿Todavía despierta Rocío? ¿Los bebés necesitan sus papillas para mañana? ¡Qué dedicada!
Verónica se sirvió agua de la jarra. A veces me pregunto si no estarás demasiado involucrada con ellos. No es sano, ¿sabes? Son solo un trabajo. Rocío no levantó la vista de las zanahorias. Para mí no son solo un trabajo. Eso es exactamente el problema. Verónica bebió su agua despacio, observándola. Rocío, ¿alguna vez has pensado en terapia? No lo digo de mala onda, es solo que, no sé, te ves muy estresada últimamente, muy tensa, como si cargaras con algo muy pesado. ¿Estoy bien? Verónica dejó el vaso en el fregadero. Bueno, si algún día necesitas hablar con alguien, conozco un psicólogo excelente. A veces, cuando la gente está bajo mucho estrés, empieza a ver cosas que no existen, a imaginar conspiraciones. Es más común de lo que crees. El mensaje era claro: te estoy vigilando, y si hablas, te hago ver como loca. Rocío mantuvo la voz firme. Gracias, pero no necesito psicólogo. Como quieras. Verónica se encogió de hombros y salió de la cocina. En cuanto sus pasos se alejaron, Rocío dejó caer el cuchillo y se aferró al borde de la barra para no caerse. Le temblaba todo el cuerpo. Tenía que decírselo a Ignacio. Esta noche no podía esperar más. Pero cuando Ignacio llegó una hora después, no venía solo. Don Ernesto Rangel entraba detrás de él, cargando las bolsas de pañales. Rocío no conocía bien al jefe de seguridad de Ignacio. Era un hombre de unos 60 años, con cara de haber visto demasiado y ojos que no se perdían nada. Trabajaba para la familia Villarreal desde antes de que Ignacio naciera. O eso había escuchado. Don Ernesto la saludó con un movimiento de cabeza y se fue directamente a la sala con Ignacio. Rocío esperó 15 minutos, 30, una hora. Cuando don Ernesto salió, se detuvo frente a ella en la cocina. La miró con esos ojos de águila y luego dijo algo que le cambió todo. «Usted encontró algo, ¿verdad?» Rocío se quedó paralizada. «No sé de qué habla». «Sí sabe». Don Ernesto se acercó, bajó la voz. «Y yo también sé algo. Sé que la señorita Verónica no es lo que parece. Y sé que usted está tratando de proteger a esos niños». Pausa. «Necesito que confíe en mí, Rocío, porque lo que viene va a ser feo y va a necesitar ayuda. Usted sabe lo que ella está planeando». «Sospecho, y he estado recopilando evidencia». Sacó un celular de su bolsillo. «Pero necesito que usted me cuente todo lo que ha visto. O todo, porque solo juntos vamos a poder detenerla». Rocío lo miró a los ojos. Buscó mentiras, buscó traición. Solo encontró cansancio y determinación. «Está bien», susurró finalmente. «Le voy a contar todo, pero tiene que prometerme que va a proteger a esos bebés. Pase lo que pase, se lo prometo». Y ahí, en la cocina de esa casa demasiado grande, Rocío le contó todo. El sábado por la mañana amaneció con un cielo demasiado azul, de esos que parecen mentira. Rocío llevaba 2 noches sin dormir bien, repasando mentalmente su conversación con don Ernesto. Le había mostrado todo: las fotos, las anotaciones, el frasco de calmantes que seguía escondido detrás de las latas de frijoles. Don Ernesto había asentido en silencio, tomando notas en un cuaderno pequeño. Al final, le había dicho algo que no la tranquilizó del todo. «Necesitamos más, una confesión, algo irrefutable. Y mientras tanto, usted sigue como siempre, sin que ella sospeche que sabemos, y yo me encargo del resto». Pero esa mañana, Verónica tenía otros planes. «Rocío, necesito que te arregles», anunció desde la puerta de su habitación. «Demasiado temprano. Vamos a salir a comer los 5, una comida familiar en el Paseo de la Reforma. Ignacio quiere que los bebés se acostumbren a salir. Yo puedo quedarme aquí con ellos». «No», la sonrisa de Verónica era de hielo. «Ignacio insiste en que vengas. Dice que los niños se portan mejor cuando estás tú. Así que arréglate».
Algo presentable, por favor. Rocío no tenía mucha ropa presentable. Se puso unos jeans limpios y una blusa blanca que había sido de su mamá. Se recogió el cabello en una cola de caballo. Se miró al espejo y vio lo que siempre había visto. Una mujer cansada que hacía lo que podía. 2 horas después, estaban sentados en una terraza del Paseo de la Reforma. El restaurante era de esos caros donde el menú no tiene precios y los meseros hablan en voz baja. Rocío se sentía fuera de lugar, con Valentina en su regazo y la pañalera a sus pies. Ignacio parecía incómodo también. Movía la comida en el plato sin comerla realmente, y cada tanto miraba a Verónica como si tratara de descifrar algo. «Mi amor, deberías probar el salmón», decía Verónica toda dulzura. «Está divino. No tengo hambre». «Pero Ignacio, que no tengo hambre, Verónica». El silencio que siguió fue denso. Rocío se concentró en darle pedacitos de plátano a Valentina, evitando mirar a nadie. Fue entonces cuando Verónica se levantó. «Voy al baño, cuida mi bolsa, ¿sí?» Le dejó su bolsa Prada sobre la silla vacía. En cuanto Verónica desapareció hacia el interior del restaurante, Ignacio se inclinó hacia Rocío. «¿Estás bien? ¿Te ves nerviosa?» «Estoy bien, Rocío». Ignacio dudó, como si las palabras le costaran. «Si algo está pasando, si Verónica te está molestando o...» «Ignacio, necesito hablar contigo». Las palabras salieron antes de que Rocío pudiera detenerlas. «Sobre Verónica, sobre cosas que he visto y...» «¿Qué cosas?» Rocío abrió la boca para responder, pero en ese momento un mesero se acercó con el teléfono en la mano. «Señor Villarreal, ¿tiene una llamada urgente?» Ignacio se disculpó y se alejó. Rocío se quedó sola con los 3 bebés y esa bolsa Prada que parecía mirarla. No debió hacerlo, sabía que no debía, pero algo en su instinto le gritó que revisara. Abrió la bolsa, adentro, cartera, maquillaje, llaves, celular y algo más. Algo pequeño y brillante, envuelto en un pañuelo de seda. Rocío lo desenvolvió con cuidado. Un broche, esmeralda y oro, antiguo, hermoso y familiar. Lo había visto antes en una foto de Elena que Ignacio guardaba en su habitación. Elena lo llevaba puesto en su boda. ¿Qué hacía en la bolsa de Verónica antes de que pudiera envolverlo de nuevo? Una mano le arrebató el broche. «¿Qué crees que haces?», siseó Verónica de regreso del baño. «Yo, lo siento, tu bolsa se cayó y...» «Mentirosa». Verónica levantó la voz, lo suficiente para que las mesas cercanas voltearan. «Estabas robando de mi bolsa». «No, yo no. Ignacio». Verónica gritó hacia donde estaba él todavía al teléfono. «Tu niñera es una ladrona». La gente empezó a voltear. Celulares salieron de bolsillos. Ignacio corrió de regreso a la mesa. «¿Qué pasó? ¿La encontré robando de mi bolsa?» Verónica sostenía el broche en alto. «Este broche era de Elena, vale una fortuna. Y esta, yo no estaba robando», dijo Rocío con la voz temblorosa pero firme. «Su bolsa se cayó. Y... mentirosa». Verónica se volteó hacia los comensales que miraban. «Esta mujer lleva semanas trabajando en nuestra casa. ¿Quién sabe qué más ha robado?» Rocío sintió que el mundo se le caía encima. Aferró a los 3 bebés contra su pecho, como si fueran lo único real en ese momento. «Verónica, cálmate», dijo Ignacio. «Seguro hay una explicación». «¿Explicación? La encontré con las manos en mi bolsa». Verónica sacó su celular. «Voy a llamar a la policía». «No», dijo Rocío, y algo en su voz hizo que todos se detuvieran. «No voy a dejar que hagas esto». «Perdón». Verónica la miró con furia. «¿Quién te crees que eres?». Rocío se puso de pie. Los 3 bebés en sus brazos empezaron a llorar, sintiendo la tensión. La gente seguía mirando, seguía grabando. Y entonces Rocío hizo lo único que se le ocurrió. Empezó a cantar la canción de Ninar que su mamá le cantaba.
la misma que le cantaba a los trigemios cada noche. Su voz temblaba, pero no se detuvo. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón». Valentina fue la primera en calmarse, luego Tomás. Finalmente Emiliano, recargando su cabecita contra el hombro de Rocío. El silencio en la terraza era absoluto. Hasta Verónica se había quedado callada, desconcertada, con una mano libre. Rocío sacó del bolsillo de su pantalón algo que había llevado consigo desde que don Ernesto le dijo que tal vez lo necesitaría. Un librito de oración viejo, gastado, con las esquinas dobladas, había sido de su mamá. Lo puso sobre la mesa y de la contracapa sacó un papel doblado. «Esto me lo dio Elena», dijo Rocío, con la voz quebrada pero clara, 3 semanas antes de que muriera. «Me lo dio en el café donde yo trabajaba. Me dijo que si algún día le pasaba algo, que cuidara de sus bebés, que no confiara en nadie más». Ignacio tomó el papel con manos temblorosas, lo desdobló. Era la letra de Elena, inconfundible. Él la conocía mejor que nadie. «Si un día yo falto, confía en Rocío Medina. Ella ama a mis hijos, sin querer nada a cambio. Cuida de ellos y cuídate de quien solo quiere el apellido». El papel cayó sobre la mesa como una sentencia. Esto es, Ignacio no podía terminar la frase. «¡Es falso!», gritó Verónica tratando de arrancar el papel. Don Ernesto apareció entonces, como salido de la nada, sujetó la muñeca de Verónica antes de que pudiera tocar la carta. «No lo creo, señorita», dijo con voz tranquila. «Yo mismo vi cuando la señora Elena escribió esa carta. Estuve ahí». Verónica se quedó pálida. «Suéltame». «Claro». Don Ernesto la soltó, pero sacó su celular. «Pero antes, creo que todos deberían escuchar esto». Apretó play. La voz de Verónica llenó la terraza. «El DIF lo va a resolver rápido. Los niños van a familias adecuadas. Yo me quedo con el sobrenombre y lo que quede del patrimonio». La grabación siguió. Cada palabra, cada confesión, cada detalle del plan. El rostro de Verónica pasó del blanco al rojo. Esto es ilegal. No puedes grabarme sin mi permiso». «Puedo», dijo don Ernesto, «cuando hay sospecha de delito contra menores, y tengo más, mucho más». Verónica miró alrededor. Todos los celulares seguían grabando. Toda la terraza había escuchado, y entonces hizo lo peor que pudo hacer. Trató de huir. Ignacio la detuvo, no con violencia, solo poniéndose frente a ella. «¿Quién eres?», preguntó, y había algo roto en su voz. «¿Quién eres realmente?». «Tu prometida», respondió Verónica con veneno. «Tu última oportunidad de no estar solo. Prefiero estar solo». La policía llegó 10 minutos después. Alguien había llamado. Don Ernesto entregó su celular con las grabaciones, las fotos que Rocío había tomado, todo. Verónica fue escoltada entre flashes y miradas mientras gritaba que todo era un malentendido. Rocío se quedó sentada en la silla, con 3 bebés dormidos en sus brazos, temblando. Ignacio se arrodilló frente a ella. «Lo siento», susurró. «Lo siento tanto». Rocío no respondió. Solo apretó a los bebés más fuerte y dejó que las lágrimas finalmente cayeran. La patrulla se llevó a Verónica entre gritos de inocencia que nadie creía ya. Los comensales de la terraza seguían con los celulares en alto, grabando cada segundo. Para mañana, la escena estaría en todos lados. Prometida millonaria planea quitarle bebés a viudo para quedarse con herencia. Ignacio se quedó de pie en medio del caos. Con las manos en los bolsillos y la mirada perdida, Rocío seguía sentada, meciendo a los trigemios, aunque ya no lloraban. Solo la miraban con esos ojos enormes que parecían entender demasiado. Don Ernesto habló con los policías, entregó copias de las grabaciones.
Firmó declaraciones. Cuando todo terminó y la multitud empezó a dispersarse, se acercó a Ignacio. «Patrón, necesitamos irnos. Los medios van a llegar en cualquier momento». Ignacio asintió sin decir nada. Se volteó hacia Rocío. «¿Puedes...?» No terminó la pregunta. «No hacía falta. Sí, los llevo a la casa». El camino de regreso fue silencioso. Don Ernesto manejaba. Ignacio iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana. Rocío atrás, con los 3 bebés dormidos en sus asientos. Nadie habló. No había palabras para lo que acababa de pasar. Cuando llegaron a la casa de Polanco, Ignacio se bajó de la camioneta como autómata. Subió las escaleras sin mirar atrás y se encerró en su habitación. La puerta se cerró con un sonido seco que resonó por toda la casa. Rocío llevó a los bebés a su habitación. Los cambió, les dio sus biberones y los acostó con esa canción que ya conocían de memoria cuando los 3 estuvieron dormidos. Bajó a la cocina. Don Ernesto estaba ahí preparando café. «Toma», le ofreció una taza. «Gracias». Se sentaron en silencio durante un rato largo. Afuera, la ciudad seguía su ruido incansable, ajena al drama que acababa de explotar en esa casa. «Usted lo sabía», dijo Rocío finalmente. Desde el principio, don Ernesto asintió. «Sospeché desde que apareció Verónica Montoya». Sorbió su café. «Investigué su pasado. 3 compromisos rotos, todos con hombres de dinero, todos terminados justo después de que ella conseguía algo de valor, una casa, un coche, una cuenta bancaria compartida vaciada misteriosamente. ¿Por qué no le dijo a Ignacio?» «Se lo dije». Don Ernesto sonrió con tristeza. «Me dijo que estaba siendo paranoico, que Verónica era diferente, que yo no entendía porque nunca había estado enamorado. ¿Y usted qué hizo? Lo que siempre hago, proteger a esta familia». La miró directo a los ojos. «Por eso la contraté a usted». Rocío casi escupe el café. «¿Qué? El día que el patrón la encontró en el café, yo estaba ahí, tomando mi café de siempre. Vi lo que usted hizo con ese niño perdido, la paciencia, la bondad, y pensé, ella es justo lo que necesitan esos bebés». Pausa. «Así que le sugerí al patrón que pasara por ese café. El resto lo hizo usted sola». Rocío no supo si sentirse manipulada o agradecida. «¿E Ignacio? Él sabe que es millonario y fingió ser pobre para probar a Verónica». «En sí, ese fue su plan». Don Ernesto suspiró. «Un plan estúpido si me pregunta, pero los hombres dolidos hacen cosas estúpidas. ¿Por qué me está contando todo esto? Porque va a necesitar saberlo. Cuando él baje esas escaleras va a estar destrozado. Va a sentir que todo es su culpa, y en cierta forma lo es». Don Ernesto dejó su taza en la mesa. «Pero usted lo va a mirar con esos ojos que tiene, llenos de decepción y enojo, y él va a sentir que no merece ni su compasión, y tal vez tenga razón. No sé de qué habla, si sabe». Una sonrisa triste. «Lo sé porque yo vi cómo lo miraba, y vi cómo él la miraba a usted cuando creía que nadie lo veía». Rocío se levantó de la silla. «Necesito dormir». «Claro». Don Ernesto no la detuvo. «Solo una cosa más. Rocío, lo que hizo hoy, salvar a esos niños, Elena estaría orgullosa». Rocío subió a su habitación con las piernas temblorosas, se sentó en la cama y finalmente se permitió temblar de verdad. Todo el miedo, toda la tensión de las últimas semanas salió en sollozos silenciosos que trató de ahogar en la almohada para no despertar a los bebés. No escuchó cuando la puerta se abrió. Rocío, era Ignacio, parado en el marco de la puerta con los ojos rojos y la camisa arrugada. «Los bebés están dormidos», dijo ella, limpiándose las lágrimas rápido. «No debería estar aquí, lo sé». Entró de todas formas, cerrando la puerta detrás de él. «Pero necesito que me escuches. No tiene que explicarme nada.
No soy nadie. Eres todo. Las palabras salieron rotas. Eres la única persona en este maldito mundo que vio a mis hijos como lo que son. Personas, no obstáculos, no herramientas, personas. Rocío lo miró entonces, realmente lo miró. Vio a un hombre roto, un hombre que había apostado con lo que más amaba y casi lo pierde todo. Usted mintió, dijo ella sin poder contenerse. Sobre el dinero, sobre su vida, sobre todo. Sí, me usó, me puso en medio de su prueba. Sí, pudo haber destruido a sus hijos por su estupidez. Lo sé. Ignacio se dejó caer en el suelo de rodillas. Y voy a vivir con eso el resto de mi vida. Pero Rocío la miró desde abajo, vulnerable de una forma que ella nunca había visto. Tú los salvaste. Cuando yo fui demasiado cobarde para ver lo que tenía enfrente, tú los salvaste. No tenía opción. Siempre hay opción. Pudiste irte, pudiste ignorarlo. Pudiste aceptar el dinero que Verónica te ofreció. Usted sabía de eso. Don Ernesto me lo contó todo. Las amenazas, el dinero, tu papá en el hospital. Se pasó las manos por el rostro. Y aún así no aceptaste. Aún así peleaste. No lo hice por usted. Lo sé, lo hiciste por ellos. Miró hacia las 3 cunas. Y por eso necesito que sepas que voy a arreglar esto. La cirugía de tu papá, tu trabajo, todo. No quiero su caridad. No es caridad, es justicia. Ignacio se puso de pie. Reabrí la Fundación Elena. La que cerramos cuando ella murió. Va a ayudar a madres trabajadoras, a niños vulnerables, a familias como la tuya, y quiero que tú la dirijas. Rocío parpadeó. ¿Qué? Necesito que alguien con corazón la maneje, alguien que entienda lo que es necesitar ayuda y tener dignidad al mismo tiempo. Pausa. Y no conozco a nadie mejor que tú. No sé nada de dirigir fundaciones. Aprenderás. Te voy a mandar a estudiar administración, trabajo social, lo que quieras. Ignacio sacó un sobre de su bolsillo. Y mientras tanto, esto cubre la operación de tu papá. Y tus gastos, y Rocío tomó el sobre pero no lo abrió. ¿Por qué? Porque te lo mereces, porque mis hijos merecen crecer sabiendo que la mujer que los salvó tiene una vida digna. Se acercó más. Y porque yo necesito hacer algo bien después de haber hecho todo tan mal. Rocío miró el sobre, luego lo miró a él y finalmente preguntó lo que realmente quería saber. ¿Qué pasa ahora? Con Verónica, con todo. Verónica va a enfrentar cargos, fraude, intento de apropiación indebida, conspiración para poner en riesgo a menores. El abogado dice que puede enfrentar hasta 8 años. Y usted... Yo voy a criar a mis hijos, voy a ser el padre que merecen y voy a intentar, dudó. Intentar ser el hombre que Elena quería que fuera. Ignacio salió de la habitación sin esperar respuesta. Rocío se quedó ahí, con el sobre en las manos y lágrimas cayendo sobre el papel. Afuera, la madrugada empezaba a romper, y con ella algo nuevo comenzaba a nacer. La operación de don Guillermo fue un martes por la mañana, en el Hospital Ángeles. Rocío no supo cómo Ignacio lo había arreglado tan rápido, de un hospital público a una clínica privada en menos de 2 días. Pero tampoco preguntó, solo agradeció en silencio mientras veía a su padre ser llevado al quirófano. «Va a estar bien, mija», dijo don Guillermo antes de que se lo llevaran, apretándole la mano. «Los Medina somos duros de matar». Rocío intentó sonreír, pero las lágrimas se le escaparon de todas formas. La cirugía duró 5 horas. Don Ernesto se quedó con ella todo el tiempo, sentado en silencio, ofreciendo café cada tanto. No hablaron mucho, no hacía falta. Cuando el doctor salió con la noticia de que todo había sido un éxito, Rocío se derrumbó en la silla de la sala de espera y lloró como no lloraba desde que su mamá murió. Don Ernesto le puso una mano en el hombro y la dejó llorar.
Los días siguientes fueron extraños. Rocío visitaba a su papá por las mañanas, luego regresaba a la casa de Polanco a cuidar a los trigémeos. Ignacio se mantenía distante, educado pero ausente. Se levantaba temprano, desayunaba con los bebés y luego se encerraba en su estudio hasta la noche. A veces, Rocío lo escuchaba hablando por teléfono, abogados, fiscales, periodistas queriendo entrevistas que él rechazaba. La historia había explotado en todos lados. Heredera falsa, intenta robar bebés para quedarse con fortuna, Villarreal. Los videos de la terraza se habían vuelto virales. Rocío aparecía en todos, con los 3 bebés en brazos, cantando esa canción mientras el mundo se caía alrededor. La gente la llamaba heroína. Rocío solo se sentía cansada. Una semana después del escándalo, Rocío bajó a preparar el desayuno de los bebés y encontró la cocina destrozada. Platos rotos en el piso, un vaso estrellado contra la pared y en medio del caos, Ignacio, sentado con la espalda contra el refrigerador y la cabeza entre las manos. ¿Qué pasó?, preguntó ella, aunque la respuesta era obvia. No puedo hacerlo, dijo Ignacio sin levantar la vista. No puedo. Valentina no deja de llorar. Tomás no quiere comer y Emiliano solo te busca a ti, siempre. Rocío dejó su mochila en la mesa y se arrodilló frente a él, esquivando los vidrios rotos. ¿Dónde están? Arriba. Los dejé en sus cunas. Sé que no debí, pero yo... Se pasó las manos por el rostro. No sé qué estoy haciendo, Rocío. Soy un desastre. Elena siempre supo qué hacer. Y yo solo finjo hasta que algo se rompe. Los bebés están bien. Rocío mantuvo la voz firme. Usted solo está cansado. No. Ignacio la miró entonces, con esos ojos rojos de no dormir. No estoy solo cansado, estoy aterrado. Aterrado de que un día despierte y me dé cuenta de que arruiné a mis hijos tanto como arruiné todo lo demás. Rocío no supo qué decir. No había palabras de consuelo para ese tipo de miedo. Necesita ayuda, dijo finalmente. Profesional, terapia, ya sé. Y tengo miedo de eso también. Una risa amarga. Patético, ¿no? El gran Ignacio Villarreal, dueño de medio Polanco, con miedo de hablar de sus sentimientos. Rocío se sentó en el piso junto a él. Sin importarle los vidrios, todos tenemos miedo de algo. ¿Tú de qué tienes miedo? La pregunta la tomó desprevenida. Rocío tardó en responder. De olvidar cómo es mi mamá, de no ser suficiente para mi papá, Se detuvo, pero las palabras salieron de todas formas. De encariñarme demasiado con esos bebés de arriba y que un día usted decida que ya no me necesita. Ignacio volteó a verla. Rocío, ya sé que no es mi lugar, ya sé que solo soy la empleada. Las lágrimas empezaron a caer. Pero esos bebés, yo los amo, como si fueran míos. Y sé que no lo son. Sé que algún día usted va a encontrar a alguien de verdad y yo voy a tener que irme y no quiero que te vayas. El silencio que siguió fue pesado. ¿Qué? No quiero que te vayas. Ignacio se volteó completamente hacia ella. Nunca, los bebés te necesitan y yo también. Rocío negó con la cabeza. No puede decir eso, apenas me conoce. Hace 2 semanas pensaba que yo era solo una empleada más. Y me equivoqué, como me equivoqué en todo. Ignacio extendió la mano, dudando hasta tocar apenas los dedos de ella. Pero no me equivoco en esto. Tú eres lo mejor que les ha pasado a mis hijos desde que Elena murió, y no voy a dejarte ir. Rocío retiró la mano, asustada de lo que sentía. Usted no está bien. Está confundido, cansado, probablemente. Una sonrisa triste. Pero sigo teniendo razón. Rocío se puso de pie y empezó a recoger los vidrios rotos. Necesitaba hacer algo con las manos antes de que temblaran demasiado. Voy a subir con los bebés. Usted debería dormir. Rocío, sí, por favor. Su voz se quebró.
Por favor, no haga esto más difícil de lo que ya es. Ignacio no dijo nada más. Solo la vio salir de la cocina y subir las escaleras. Arriba, los 3 bebés estaban llorando. Rocío entró a la habitación y los encontró rojos de tanto gritar. Valentina tenía el pañal sucio, Tomás tenía hambre, Emiliano solo quería brazos. Rocío se ocupó de los 3 como siempre hacía, con esa eficiencia que venía de amarlos de verdad. Les cambió pañales, les dio biberones, los acunó uno por uno hasta que se calmaron. Y cuando los 3 estuvieron dormidos, ella se sentó en el sillón junto a las cunas y lloró en silencio, porque tenía razón. Se había encariñado demasiado con los bebés, con esa casa, con un hombre roto que no sabía ni siquiera quién era todavía. Y la verdad dolía más que cualquier mentira. Pasaron 3 días más. Ignacio contrató a una terapeuta. Empezó sesiones 2 veces por semana. También contrató a una nutrióloga para los bebés, a una pediatra de cabecera y a 2 empleadas más para ayudar con la limpieza de la casa. No para reemplazarte, le explicó a Rocío. Para que no estés sola, para que tengas ayuda. Rocío aceptó porque era lo sensato, pero cada nueva persona en esa casa se sentía como un paso más hacia el día en que ella ya no fuera necesaria. El viernes por la tarde, don Guillermo recibió el alta médica. Rocío fue a recogerlo con una felicidad que no había sentido en semanas. Su papá se veía más delgado, más frágil, pero estaba vivo y sonreía. «Mija, me dijeron que ahora trabajas para millonarios», bromeó mientras subían a un taxi que Ignacio había pagado. «¿Ya te olvidaste de tu pobre padre?» «Nunca, papá», era broma. Le dio un beso en la frente. «Estoy orgulloso de ti. Tu mamá también estaría orgullosa». Esa noche, Rocío se quedó en el departamento de la colonia Doctores con su padre. Cocinaron juntos. Bueno, ella cocinó y él supervisó desde la silla. Vieron una película vieja en la tele y por primera vez en meses, Rocío sintió algo parecido a la paz. Pero a las 11 de la noche, su celular sonó. Era Ignacio. «Rocío, perdón por llamar tan tarde, es que Emiliano no deja de llorar. Ya intenté todo, la canción, el baño tibio, todo, y solo llora más fuerte». Rocío cerró los ojos. Sabía lo que tenía que hacer. «Voy para allá». «No, no tienes que». «Sí tengo». Y era verdad. Le dio un beso a su papá, dormido en el sofá. Tomó sus llaves y salió rumbo a Polanco, porque esos bebés la necesitaban, y aunque doliera, aunque fuera complicado, aunque no supiera qué venía después, ella también los necesitaba a ellos. 3 meses después, la Ciudad de México había pasado página. Verónica Montoya enfrentaba juicio y los medios ya buscaban el siguiente escándalo. Pero en la casa de Polanco, todo seguía reconstruyéndose despacio. Ignacio cumplió su palabra. Reabrió la Fundación Elena Villarreal con un presupuesto que quitaba el aliento. Rentó oficinas en la Condesa, contrató personal y puso el nombre de Rocío como directora general. «No puedo», protestó ella la primera vez que vio su nombre en la placa de la puerta. «Ni siquiera terminé la preparatoria. Por eso te inscribí en la universidad». Ignacio le entregó un folder. «Administración de empresas sociales, clases sabatinas, empieza en 2 semanas». «Ignacio, no es negociable, Rocío. Mis hijos merecen crecer viendo que la mujer que los salvó tiene todo lo que se merece». Rocío tomó el folder con manos temblorosas. Adentro, no solo la inscripción a la universidad, sino también un contrato de trabajo, seguro médico para ella y su padre, y un sueldo que era 5 veces lo que ganaba antes. Esto es demasiado, es lo justo. Los primeros días en la fundación fueron abrumadores. Rocío aprendió sobre presupuestos, auditorías, programas de apoyo. Conoció a madres solteras que trabajaban 3 empleos,
a niños en albergues que solo querían una familia, a abuelos criando nietos porque sus hijos ya no estaban. Cada historia la partía y cada historia la llenaba de propósito. Don Guillermo, ya recuperado, se ofreció como voluntario. Estos viejos todavía servimos para algo, decía mientras ayudaba a repartir despensas los sábados, y los trigemios crecían. A los 11 meses, Valentina ya gateaba por toda la casa. Tomás decía mamá, aunque Rocío siempre lo corregía. Rocío, campeón, Rocío. Emiliano había dado sus primeros pasos aferrado a las piernas de Ignacio, y el grito de emoción del papá había hecho llorar hasta a don Ernesto. Pero entre Rocío e Ignacio las cosas seguían siendo complicadas. Se veían a diario, desayunaban juntos con los bebés, coordinaban horarios, hablaban de pediatras y vacunas, y cuál guardería sería mejor cuando los trigemios crecieran un poco más. Pero nunca hablaban de aquella conversación en la cocina, de lo que Ignacio había dicho, de lo que Rocío había sentido. Era más fácil pretender que solo eran, ¿qué? Socios, amigos, familia. Rocío no sabía y tenía miedo de averiguarlo. Un sábado por la tarde, después de un evento de la fundación, Ignacio la invitó a caminar por la Alameda Central. Los trigemios iban en un carrito triple que parecía tanque de guerra, y la gente los miraba sonriendo. «¿Te das cuenta de que somos el cliché andante?», bromeó Ignacio. «Viudo millonario con 3 bebés y niñera abnegada». «No soy tu niñera, lo sé», la miró de reojo. «Eres mucho más que eso». Rocío fingió no escucharlo y se concentró en darle pedacitos de manzana a Valentina. Caminaron en silencio hasta llegar a una banca bajo los árboles. Se sentaron. Los bebés dormitaban con el movimiento del carrito. «Rocío, necesito preguntarte algo», dijo Ignacio después de un rato. «¿Qué? ¿Eres feliz?». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿A qué viene eso?». «Es que te veo con los bebés y sé que los amas. Te veo en la fundación y sé que te apasiona, pero también te veo sola». Ignacio se volteó hacia ella. «Y me pregunto si es porque nosotros, yo, te estoy quitando la oportunidad de tener tu propia vida». Rocío no supo si reír o llorar. «Mi propia vida. Ignacio, esto es mi vida. Los bebés, la fundación, mi papá, esto es lo que elegí. Pero ¿qué hay de ti? De lo que tú quieres. Yo quiero que dejes de hacerme estas preguntas». «¿Por qué?». «Porque me confunden», quiso decir. «Porque cada vez que me miras así, olvido que esto es temporal, que tú eres mi jefe, que yo soy solo la empleada que se quedó». Pero no dijo nada de eso, porque no tienen respuesta fácil. Ignacio asintió, respetando su silencio, pero luego dijo algo que lo cambió todo. «Mi terapeuta dice que estoy evitando algo. Dice que tengo miedo de ser feliz porque siento que traicionaría a Elena». Pausa. «Y tiene razón. Parte de mí sigue esperando que Elena vuelva, que todo esto sea una pesadilla y que un día despierte y ella esté ahí, regañándome por haber dejado que se queme el café». Rocío sintió un nudo en la garganta. «Ignacio, pero la otra parte de mí, la parte que está aprendiendo a vivir otra vez, esa parte sabe que Elena no va a volver y sabe que si ella estuviera aquí, me diría que deje de vivir en el pasado». La miró directo a los ojos. «Me diría que está bien volver a sentir, que está bien querer a alguien más». El corazón de Rocío latió tan fuerte que le dolió. «No puedes decir eso». «¿Por qué no?». «Porque yo no soy Elena. Nunca voy a ser Elena. Y no quiero ser el reemplazo de nadie». «No lo eres». Ignacio tomó su mano suave. «Eres tú, Rocío Medina, la mujer que canta canciones viejas a mis hijos, que anota todo en un cuaderno arrugado, que pelea con uñas y dientes por lo que es correcto, aunque le cueste todo». Apretó su mano. «No te quiero porque te parezcas a Elena, te quiero porque eres exactamente quien eres». Rocío retiró la mano, las lágrimas cayendo libres. «No, no puedes quererme, esto no».
No puede pasar. ¿Por qué no? Porque soy tu empleada. Porque esto empezó como un trabajo. Porque la gente va a decir que te aproveché, que busqué esto desde el principio. ¿Y te importa lo que diga la gente? Sí, gritó, y luego bajó la voz al recordar a los bebés. Sí me importa, porque yo no soy como Verónica. No quiero que nadie piense que me quedé por el dinero, que me quedé por esto. Entonces, ¿por qué te quedaste? La pregunta flotó entre ellos como una bomba. Rocío se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Me quedé por ellos, señaló a los trigemios dormidos. Solo por ellos. ¿Estás segura? No, no estaba segura, porque cada vez que Ignacio sonreía, su corazón hacía cosas estúpidas. Cada vez que él se quedaba dormido en el sofá con Emiliano en el pecho, algo dentro de ella se derretía. Cada vez que hablaban hasta tarde sobre todo y nada, ella olvidaba por qué esto era mala idea, pero no podía decir eso. Sí, mintió, estoy segura. Ignacio asintió, aceptando la mentira, aunque ambos sabían que lo era. Está bien, entonces solo seremos lo que seamos, socios, amigos, familia. Familia, repitió Rocío, y la palabra sonó como promesa y condena al mismo tiempo. Caminaron de regreso en silencio, los bebés despertaron y Rocío los sacó del carrito uno por uno, llenándolos de besos que sabían a lágrimas saladas. Esa noche, sola en su habitación de la casa de Polanco, que ya sentía como hogar, Rocío sacó su viejo cuaderno, lo hojeó, todas esas anotaciones sobre Verónica, sobre el miedo, sobre la incertidumbre, y en la última página, con letra temblorosa, escribió: Día 127, me enamoré del hombre equivocado en el momento equivocado, y no sé cómo dejar de amarlo, sin dejar de amarlos a ellos también. Tal vez no se puede, tal vez esto es lo que significa familia, quedarte aunque duela, aunque sea complicado, aunque no sepas cómo termina. Cerró el cuaderno y lo guardó bajo la almohada. Afuera, la ciudad seguía despierta, y adentro, 3 bebés soñaban con un mañana que Rocío rezaba poder darles. Aunque le costara el corazón, 6 meses después, el invierno había llegado a la Ciudad de México con ese frío seco que entra hasta los huesos. Pero en la sala del juzgado, el ambiente era más helado que cualquier temperatura. Verónica Montoya, con el cabello recogido y un traje gris que la hacía ver más pequeña, escuchó la sentencia sin pestañear. 8 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y conspiración para poner en riesgo a menores. Rocío estaba ahí, en la última fila, no por venganza, solo para cerrar ese capítulo. Cuando Verónica salió escoltada, sus ojos se cruzaron por un segundo. No hubo arrepentimiento en esa mirada, solo odio puro. Rocío no sintió nada, ni satisfacción ni tristeza, solo alivio de que todo hubiera terminado. Afuera del juzgado, Ignacio la esperaba con los trigemios. Ahora tenían 1 año y medio, y eran 3 terremotos con piernas. Valentina corría hacia todo lo que brillaba. Tomás había aprendido a decir no, y lo usaba para todo. Emiliano era el más tranquilo, pero también el más observador. ¿Cómo te fue?, preguntó Ignacio. Se acabó, 8 años. Ignacio asintió, no celebró. Solo abrazó a Rocío por un momento largo, y ella se dejó sostener porque había días en que todavía lo necesitaba. Vámonos a casa, dijo él finalmente. Casa. Esa palabra había dejado de asustarla. La Fundación Elena Villarreal había crecido más de lo que nadie esperaba. 3 refugios para madres solteras, 2 comedores comunitarios, un programa de becas que ya había ayudado a 50 niños, y Rocío al frente de todo, con su título de administración casi terminado y un equipo que la respetaba no por el apellido que representaba, sino por el corazón que ponía en cada decisión. Don Guillermo trabajaba ahí 3 veces por semana, organizando las donaciones y contando chistes malos que hacían reír a todos. Estos viejos todavía servimos.
repetía cada vez que alguien le decía que descansara. Y en la casa de Polanco, la vida había encontrado su propio ritmo. Rocío seguía teniendo su habitación ahí, oficialmente porque era más práctico para cuidar a los bebés. En realidad, porque ninguno de los dos sabía cómo llamar a lo que eran sin asustarse. No eran pareja, pero tampoco eran solo amigos. Desayunaban juntos todas las mañanas. Ignacio preparaba café terrible que Rocío fingía que le gustaba. Ella hacía hotcakes que los trigémeos destruían con alegría. Conversaban sobre todo: política, películas viejas, si los aliens existían, por qué a Valentina le gustaba tanto meter cosas en el excusado. Y a veces, cuando los bebés dormían y la casa estaba en silencio, sus manos se encontraban en el sofá mientras veían televisión. No decían nada, solo existían juntos. Una tarde de diciembre, Ignacio la invitó a caminar por la Alameda Central. Se estaba convirtiendo en su lugar, su ritual. Los trigémeos iban en el carrito, peleándose por un juguete de dinosaurio que ninguno quería soltar. Ignacio y Rocío caminaban lado a lado, sin tocarse pero cerca. «Rocío, necesito decirte algo», empezó Ignacio. Ella sintió un nudo en el estómago. Esas palabras nunca traían nada bueno. «¿Qué pasó?» «Nada malo, es solo que he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre esto», señaló el espacio entre ellos. «Y creo que necesitamos ser honestos. Ya somos honestos. No lo somos». Ignacio se detuvo. La miró directo. «Llevamos 6 meses fingiendo que esto es solo conveniencia, que te quedas por los bebés, que yo te quiero cerca solo porque eres buena con ellos. Ignacio, no empieces. Pero es mentira y lo sabes». Tomó su mano, firme esta vez. «Yo te amo, Rocío, no como jefe, no como amigo. Te amo como el hombre roto que eres tratando de reconstruir. Como el papá que necesita que sus hijos crezcan viéndote sonreír, como el idiota que se toma 3 cafés horribles solo para verte feliz». Rocío sintió las lágrimas, pero esta vez no las detuvo. «No puedes amarme, soy un desastre. No terminé ni la preparatoria hasta hace 6 meses. Mi papá vive de su pensión. Tú eres la mujer más valiente que conozco». Ignacio le limpió una lágrima con el pulgar. «Enfrentaste a Verónica cuando yo era demasiado cobarde. Salvaste a mis hijos cuando yo los estaba poniendo en peligro. Construiste una fundación de la nada y sigues siendo humilde, sigues siendo tú. Y Elena fue el amor de mi juventud, la madre de mis hijos, y siempre la voy a amar». Ignacio sonrió triste, pero ella se fue, y antes de irse me dejó una carta pidiéndome que confiara en ti, que cuidaras de nuestros bebés. Pausa. «Creo que de alguna forma ella sabía que tú serías quien nos salvaría a todos». Rocío negó con la cabeza sollozando. «No sé si puedo hacer esto». «¿Hacer qué?» «Ser lo que necesitas. Ser suficiente para ti y para ellos». «Ya eres suficiente». La abrazó entonces fuerte. Más que suficiente, Rocío se aferró a él y lloró todo lo que había guardado durante meses. El miedo, la incertidumbre, el amor que no sabía cómo nombrar. Y cuando se separaron, Ignacio la besó. No fue un beso de película. Fue torpe, salado de lágrimas, interrumpido por Valentina gritando «¡Mira!», mientras señalaba una paloma. Pero fue perfecto. «Entonces», preguntó Ignacio sonriendo como no sonreía en años, «¿te quedas, de verdad, no como empleada ni como amiga, sino ¿cómo qué? Como mi familia, como la mamá que mis hijos ya creen que eres, como la mujer que quiero despertar viendo cada mañana?» Rocío se limpió las lágrimas y miró a los trigémeos. Los 3 la observaban con esos ojos enormes, esperando. «Está bien», susurró. «Me quedo». El grito de felicidad de Ignacio asustó a las palomas. 3 meses después,
En una ceremonia pequeña en el jardín de la casa, Ignacio y Rocío se casaron, sin prensa, sin show, solo familia. Don Guillermo lloró durante toda la ceremonia. Don Ernesto fue el padrino y dio un discurso terrible que hizo reír a todos. Los trigemios corrieron por todos lados, destruyendo la decoración con alegría, y cuando el juez preguntó si aceptaban, los dos dijeron sí sin dudar. Esa noche, ya como familia oficial, se sentaron en el jardín mientras los bebés dormían adentro. El cielo estaba lleno de estrellas que casi nunca se veían en la Ciudad de México. ¿Crees que Elena aprobaría?, preguntó Rocío, recargada en el hombro de Ignacio. Creo que ella planeó todo esto desde el principio. Ignacio besó su frente. Era así, siempre 3 pasos adelante de todos. Se quedaron en silencio, disfrutando la paz, y entonces una voz los interrumpió desde la puerta del jardín. Ignacio Villarreal. Ambos voltearon. Una mujer elegante de unos 40 años. Con ojos que parecían familiares, se acercaba despacio. «Soy Amanda Sotomayor», extendió la mano. «Hermana de Elena, acabo de volver de París y necesito hablar contigo sobre el accidente que mató a mi hermana». Ignacio se puso tenso. «El accidente fue hace 2 años. Ya está cerrado». «No». Amanda sacó un folder de su bolso. «No lo está porque tengo pruebas de que no fue accidente». Los miró a ambos con una intensidad que helaba. «Mi hermana fue asesinada, y creo que sé quién lo hizo». El silencio que siguió fue absoluto.